Buenos días, mis hermanos. Un día lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Todos los días siguiendo nuestra secuencia de devocional, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso entonces, para hoy nos corresponde Lucas, el capítulo 4, y nuestro tema de hoy, una lucha constante. El enemigo ha declarado la guerra al pueblo de Dios. Satanás siempre está a la espera de hacer caer a uno de los hijos de Dios, siempre tratando de acecharlo, siempre tratando de ponerle pruebas en el camino, con la única intención de que los hijos de Dios nos alejemos de la presencia del Rey y caigamos en las manos de él. Satanás es un ser muy astuto. Satanás es alguien que de alguna manera tiene astucia, está siempre insistente buscando cumplir su objetivo. Veamos qué nos dice en Lucas 4, el versículo 13. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. En este capítulo nos inicia comentando las tentaciones que Satanás le presentó a Jesús. Después de haberlo tentado, dice que él simplemente se apartó. ¿Hasta cuándo? Hasta una próxima oportunidad. Es decir, que él nunca se da por vencido. Si en esa ocasión no pudo lograr su objetivo, incluso intentando atacar a Jesús, dice que aún después no se dio por vencido, sino que continuó con esa actividad, tratando no solamente de hacer caer a Jesús, sino también, y con mayor razón, a cada uno de nosotros, aún a sus escogidos. Veamos qué nos dice Primera de Pedro 5, versículos del 8 al 9. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo que nos dice la palabra dice que el diablo anda como ese león rugiente, siempre al acecho, siempre pendiente de a quién puede devorar, a quién puede hacer caer. Si se enfrentó o trató de hacer caer al mismo Jesucristo, quien estaba lleno del Espíritu de Dios, con mayor razón puede intentar hacer caer a cualquiera de nosotros. Obviamente, él siempre va a tratar de buscar las presas más fáciles. Un león siempre va a tratar de buscar esa gacela que está herida, ese animal que está lejos de su manada. Siempre va a buscar aquella presa fácil, porque sabe que si encuentra tal vez un animal grande, un animal fuerte o un animal que esté en compañía de su manada, no va a poder hacer nada. El diablo entonces siempre está en esa lucha constante buscando a aquellos cristianos o aquellas personas que él cree son débiles o aquellas personas que él cree se encuentran solas. Dios entonces quiere que entendamos en primer lugar que no estamos solos, que su Espíritu Santo siempre va a estar con cada uno de nosotros. Quiere que entendamos que aunque parezcamos tal vez débiles, Dios es el que nos da esa fuerza para poder enfrentar esa lucha constante contra el enemigo. Veamos qué nos dice versículos 1 y 2 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. Si vemos que nos dice el primer versículo, dice Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hizo Jesús entonces para soportar esa tentación? ¿O cómo hizo Jesús para poder enfrentarse en esa lucha y poder ganar esa batalla? Dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Él regresó, sabemos que Jesús había terminado de bautizarse y una vez después de su bautizo, el Espíritu Santo desciende sobre él y ahora lo acompaña en el desierto, mientras Jesús estaba haciendo ese ayuno de 40 días. Jesús, a diferencia de muchos cristianos, no hacía un ayuno para pedir algo. Jesús estaba haciendo un ayuno porque quería agradar al Padre, porque quería entrar en esa intimidad y en esa comunicación con el Padre. Muchos de nosotros como cristianos, en cambio, decimos, ay no, es que yo voy a hacer un ayuno
de un día o de una mañana, o voy a ayunar el almuerzo, o voy a hacer ayuno de frutas. Y empezamos y decimos, no, es que yo voy a hacer ayuno. En primer lugar, lo decimos a los cuatro vientos solamente como para que las demás personas nos miren y solamente como para aparentar. Y en segundo lugar, lo hacemos es para pedir o exigirle algo a Dios. Decimos, no, es que yo voy a hacer un ayuno porque necesito un milagro. En cambio, Jesús no. Jesús simplemente lo hacía porque en ese momento de ayuno podía entrar en intimidad con el Padre, podía sentir esa presencia de Dios de una manera más fuerte. Pero si nos damos cuenta, así como sentía la presencia de Dios y del Espíritu Santo de esa manera tan fuerte, también podía sentir la presencia de Satanás ahí acechándolo para tentarlo. Veamos que nos siguen diciendo los versículos del 2 al 4, del versículo 3 al 4. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y la grandeza de todos ellos, me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si de rodillas me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llegó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto del extremo del área del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y tus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. ¿Qué está haciendo Satanás entonces? Decimos, Satanás es un ser astuto, Satanás es un ser conocedor incluso. Si vemos aquí la manera que utiliza para tentar a Jesús, lo está haciendo con la misma palabra. Le está diciendo, tírate, que Dios va a mandar a sus ángeles, porque está escrito. Lo tenta también tratando de satisfacer sus necesidades. Jesús tenía hambre y no había comido ni bebido nada. Entonces le dice, esa piedra se convertirá en pan. Tú vas a poder tener comida, tú vas a poder tener riquezas. Le muestra todo el lugar, le muestra todos los reinos y le dice, eso será tuyo. Lo tenta con poder, lo tenta con esa fe también. Entonces vemos que Satanás tentó a Jesús en absolutamente todo. Alguien podría decir, es que para Jesús era fácil superar esa tentación. Para Jesús es fácil porque era el Hijo de Dios. Pero si recordamos, Él estaba en condición humana. Él sentía lo mismo que podemos sentir cada uno de nosotros. ¿Cuál era la gran diferencia entre Jesús y nosotros? Es que Él sí estaba en esa comunión con Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. Se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo. En esa lucha constante que tenemos contra el enemigo, en esa lucha constante que tenemos contra las tentaciones que el enemigo nos presenta o que la vida también nos presenta, la mejor manera de ganarlas es cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Decíamos que el león no puede capturar una presa cuando está en compañía de su manada, porque entre todos lo van a atacar. Una presa sola, en cambio, es una presa fácil, y muchas veces nosotros estamos solos, tal vez rodeados de personas que podríamos decir son nuestra manada, pero solos a nivel espiritual. No buscamos de Dios, no oramos, no le buscamos en su palabra. Entonces nos volvemos presa fácil para el enemigo. Dios hoy nos dice que si queremos ganar esa batalla y ganar esa lucha que es constante, debemos estar entonces también de la misma manera en constante comunicación con Dios, en constante intimidad con Dios, así como lo hacía Jesús. Veamos qué nos dice el versículo 14. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu. Toda la gente de esa región hablaba muy bien de él. Jesús comenzó a enseñar en sus sinagogas y todos lo honraban. Otra manera entonces de ganarle esa batalla al enemigo es cuando, una vez llenos del Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por él, empezamos a adquirir conocimiento de su palabra y también a enseñarla. Si nos dimos cuenta, Satanás tentaba a Jesús con la palabra y Jesús le respondía con palabra.
¿Qué pasaba si Jesús jamás hubiera conocido la ley? ¿Qué pasaba si Jesús no conocía la palabra? Satanás tranquilamente lo hubiese engañado y le hubiese dicho, sí, tírate. Y Jesús tal vez lo hubiera hecho. Pero ¿por qué Jesús se pudo defender ante esa tentación y ante esa lucha? Porque él tenía conocimiento. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Debemos adquirir ese conocimiento constante. Si Satanás es constante y no se da por vencido, los hijos de Dios deberíamos aprender eso de Satanás, a ser constantes, a ser insistentes, a adquirir y alimentarnos cada día con esa palabra. Jesús tal vez no había comido nada de manera física, pero él estaba alimentándose de la palabra de Dios. Y eso nos dice en esta mañana. Para que no estemos débiles, para que el enemigo no nos coja desnutridos, debemos entonces alimentarnos con la palabra de Dios y también enseñar. Se dice un refrán que el que enseña aprende 2 veces. Cuando yo enseño, cuando yo estoy compartiéndole a otros, ese conocimiento cada vez se va a quedar más arraigado a mí. Y esa es la mejor manera de enfrentar al enemigo. Así bien, cuando el enemigo, a través de falsos pastores, a través de falsas doctrinas, quiera hacerme caer, voy a estar preparado para no caer en ese juego. La palabra de Dios no es para contender, la palabra de Dios no es para discutir con otra congregación, con otro hermano, con otro, pero sí para estar seguro de lo que Dios quiere. Y de manera adecuada también enseñarles a otras personas qué es lo que Dios quiere. Jesús entonces estaba preparado para ello. Jesús había adquirido conocimiento y eso era lo que él también estaba enseñando. Si queremos ganar esa lucha constante, entonces, una vez que seamos guiados por el Espíritu Santo, adquirimos conocimiento, lo podemos enseñar. En el versículo 29 al 30, se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Pero Jesús, por medio de todos, siguió su camino. Esa lucha constante sabemos que la libramos contra Satanás, pero también hay personas que están en contra nuestra, que se oponen a que cumplamos ese objetivo. Vemos ahí cómo el pueblo y los líderes querían lanzar a Jesús de un precipicio, querían tirarlo de ese lugar, pero recibe la protección de Dios. Dice que Jesús pudo pasar en medio de ellos como si nada e irse del lugar. Dios actuó y obró de una manera sobrenatural. Todos llevaban a Jesús para tirarlo de ese lugar, pero él regresó como si nada. La protección de Dios está con cada uno de nosotros en medio de esa lucha constante. Decimos, no estamos solos en medio de esa lucha. Por más de que Satanás crea que tiene ganado todo, por más de que Satanás considere que tiene todo el poder, nosotros sabemos que estamos tomados con la mano de Dios y además contamos con su protección. Dios nos protege, Dios nos guarda. Y si, como decíamos, tenemos esa cercanía con Dios y además de eso adquirimos el conocimiento, vamos a tener los argumentos necesarios para podernos defender. Dios es un Dios que nos manda una batalla, pero no que vayamos desprotegidos, porque si Él nos manda una batalla a que luchemos sin ningún arma, sin ningún escudo, sería un padre irresponsable. Pero Dios no es así, por el contrario, Dios primero quiere que nos capacitemos diariamente a través de su palabra. Segundo, nos manda acompañados con su Espíritu Santo y nos da también esa protección. Él nos guarda y nos protege, tanto de las acechanzas del enemigo como de las acechanzas de aquellas personas que quieren hacernos daño. Además de eso, nos da también herramientas de autoridad para que podamos ejercer entonces y ganar esa batalla. Veamos qué nos dice el versículo 35. Pero Jesús le reprendió al espíritu maligno y le dijo, cállate y sal de él. Entonces, delante de todos, el demonio tiró al hombre al suelo y después salió de él sin hacerle ningún daño. Y versículos 38 y 39. Jesús salió de la sinagoga y fue a casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta y le rogaron a Jesús que la ayudara. Jesús se cerró y le ordenó a la fiebre que saliera de ella,
y la fiebre le dejó en ese mismo instante. Se puso de pie y empezó a atenderlos a todos. Dios entonces nos da también esa autoridad para poder sanar, esa autoridad también sobre espíritus inmundos. Recordemos que no somos nosotros los que hacemos algo, que no es el pastor de tal iglesia el que sana, que no es el líder de la congregación el que hace un milagro, que todos los milagros existentes vienen de parte de Dios y Dios nos utiliza a nosotros simplemente como un instrumento útil para que podamos ejercer eso. Dice que nos da autoridad entonces para poder combatir esos espíritus y para combatir y sanar también enfermedades. ¿Qué nos dice en Marcos 16:17? Y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les hará daño. Además podrán sanar a los enfermos tocándolos con las manos. Dios nos da la autoridad para poder actuar sobre ese enemigo, para poder actuar sobre esa enfermedad, para poder actuar sobre ese espíritu inmundo. Pero ¿cuándo dice? Cuando hemos creído. Dice, aquellos que han creído, esas señales los acompañarán. Aquellos que están en intimidad con Dios, el Espíritu Santo los guiará y los protegerá y los ayudará a salir de tentaciones. Aquellos que se han capacitado podrán tener argumentos para enfrentarse al enemigo. Vemos entonces cómo Dios sabe que estamos en medio de una lucha constante, pero de la misma manera nos acompaña, nos guía y nos instruye constantemente. Dios jamás nos va a dejar desamparados, y aquellas cosas que se sobrevienen a nosotros, aquellas llamadas tentaciones, no son tan grandes que nosotros no las podamos soportar, sino que Dios interviene para que esas tentaciones seamos nosotros capaces de sobrellevarlas. Veamos qué nos dice entonces 1 Corintios 10, versículo 13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. En este versículo se resume entonces que esa lucha constante de tentaciones y de acechanzas del enemigo, nosotros las podemos soportar en primer lugar porque Dios nos ayuda, Dios nos fortalece, Dios nos acompaña y nos protege, pero también porque sabe que esas tentaciones no son tan grandes que nosotros no podamos soportarlas. En últimas nos está diciendo que la decisión de esa tentación, de caer en esa tentación o de alejarnos de ella, es nuestra. Dios entonces nos dice, si nosotros nos acercamos a Él, el diablo huirá de nosotros. Ya para finalizar, veamos que dice Santiago 4, el versículo 7. Santiago 4:7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Miren lo que dice Dios, resistan simplemente. Acérquense a mí, dice Dios, y el diablo huirá. Esa tentación por la que estamos pasando, ese problema, esa lucha constante, estamos seguros de que nosotros la podemos vencer. La decisión está en nosotros, en qué cosas nosotros queremos hacer y qué cosas queremos lograr. Nos dice que esa tentación no es tan grande que no la podamos soportar, sino que depende de cada uno de nosotros qué tanto queremos vencer esa tentación. Depende de cada uno de nosotros qué tanto esfuerzo le estamos introduciendo a eso para poder salir de ella. Dice que a pesar de esas tentaciones, Dios no va a permitir que sea tan grande, que Él siempre nos va a dar una salida. Al igual que Jesucristo obtuvo la ayuda de su Padre, al igual que Jesucristo obtuvo el poder del Espíritu Santo y pudo rechazar al enemigo y pudo rechazar al diablo en ese momento de necesidad, en ese momento de soledad, de la misma manera nosotros podemos hacerlo. No hay necesidad tan grande, no hay soledad tan grande. Dios es el Dios más grande que nosotros podemos tener y Él nos da la autoridad para poder echar fuera enemigos, para poder echar fuera espíritus inmundos y también para poder sanar. Esa lucha constante entonces
no estamos solos en medio de ella. Dios es el que siempre va a estar protegiéndonos y ayudándonos. Y además de eso, nos da las herramientas necesarias para poder enfrentar al enemigo. Así que, mis hermanos, esa lucha constante contra el enemigo, nosotros la podemos ganar y salir victoriosos, porque somos hijos del Rey, somos príncipes y princesas, y la autoridad que Dios nos ha dado la podemos entonces en nuestras manos y podremos llevar a cabo. El enemigo no nos puede tocar, porque el pueblo de Dios es un pueblo bendito con toda bendición. Amén. Mis hermanos, qué hermoso poder entonces esta mañana compartir este devocional con cada uno de ustedes. Recuerden que todos los días estamos compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios a través de nuestros devocionales, días jueves y domingos nuestro culto, siempre cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Dios los bendiga. Hasta una próxima ocasión.